Di conmigo preguntas. Más fuerte, di conmigo preguntas. Todos conocemos que la Biblia está llena de respuestas. De hecho, muchos de nosotros hemos incluso hablado de que la Biblia es un manual de instrucciones, ¿no es así? Donde encontramos respuestas para nuestro día a día. Y no solamente encontramos respuestas, también encontramos preguntas. Preguntas que nos hacen reflexionar acerca de nuestra vida. De hecho, yo creo que la Biblia es también un espejo en el cual nosotros nos podemos reflejar. ¿Cómo está eso? Bueno, porque la Biblia está llena de personajes como tú y como yo, con virtudes, pero también con defectos. Personajes que estaban dispuestos a buscar a Dios con todo el corazón, pero que a veces tenían sus fallas. Fallas y defectos con los cuales nosotros también pasamos, los cuales nosotros también sufrimos. Es un espejo que podemos ver, es un espejo porque podemos ver nuestra vida. Pero no solamente vemos aflicciones y vemos problemas, también es un espejo de las victorias que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque lo que Dios ha hecho antes, lo sigue haciendo hoy. Lo sigue haciendo hoy. Lo sigue haciendo hoy y lo va a seguir haciendo. Lo creas o no, Él es el Dios de victoria. Él es el Dios de poder. Di otra vez conmigo preguntas. Y yo busqué 3 preguntas, las cuales a mí se me hicieron muy interesantes, porque son 3 preguntas hechas por 3 diferentes personalidades. Y las 3 preguntas están en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Y podemos decir que estas fueron las 3 primeras preguntas hechas en la Biblia. Las 3 primeras preguntas hechas en la Biblia. Y cuando yo me puse a leer estas preguntas, me empecé a preguntar, pregúntame, ¿por qué están aquí estas preguntas? ¿Acaso tienen que ver conmigo? Y hoy quiero que podamos vernos a través de este espejo y reflejar estas preguntas con nuestra vida. Y es interesante que la primera pregunta no la hace Dios. De hecho, la primera pregunta que vemos en la Biblia la hace el diablo. Ay, ay, ay. ¡Qué preguntón! Y la primera pregunta la vamos a encontrar en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 1. Si tienes tu Biblia ahí, me gustaría que puedas buscarlo. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, acuérdate, esta es la primera pregunta, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Esta es la primera pregunta. Es interesante que pasamos el capítulo 1 de Génesis, pasamos el capítulo 2 de Génesis y vemos a un Dios creador, un Dios que hizo la creación, que formó al hombre, que creó y que puso en orden los cielos, la tierra, las lumbreras, hizo los animales, bla, 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 bla. Y sin embargo, después de ver este Dios creador, incluso Dios mismo al ver su creación dice, es buena, qué buena creación. Casi que, qué buena creación me aventé. Sin embargo, en el capítulo 3 de Génesis, tenía que llegar a alguien a preguntar, tenía que llegar a alguien a confrontar, tenía que llegar a alguien a sembrar duda, tenía que llegar a alguien a sembrar caos donde hay orden, a sembrar confusión donde hay armonía. Y ese es el trabajo del enemigo. Eso es lo que hace en nuestras vidas. Una vez que Dios nos completa, nos forma, su trabajo es desviarnos y confundirnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y si vemos esta pregunta y la podemos partir en 2, vamos a ver que la primera parte nos dice una cosa y la segunda otra cosa. Y eso es lo que quiero que veamos en esta primera pregunta. Recuerda, son 3 preguntas. Y esta primera pregunta, la voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice así: ¿es verdad que Dios les dijo, está hablando el diablo, le está hablando a Eva, que no comieran de ningún árbol del jardín? La primera parte de esta pregunta dice, ¿es verdad que Dios les dijo? Automáticamente el diablo lo que le está diciendo a Eva, ¿entonces Dios tiene una verdad? Pero ¿acaso hay otras verdades? Interesante, ¿no? Porque lo primero que le dice, ¿es verdad lo que dice? ¿O será que Dios no tiene toda la verdad? Y es que
Muchas de estas cosas es lo que el enemigo hace el día de hoy. Lo vemos en nuestras escuelas, lo vemos en nuestras casas, lo vemos en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque muchas veces viene el diablo y nos dice, tranquilo, tu verdad está bien, la verdad de él está bien, la verdad de ella está bien, todos tenemos verdades y estamos bien. ¿No es lo que hace el enemigo a veces para confundirnos? Y no es por eso que tenemos tantas ideologías de hoy en día que nos dice, está bien si te quieres casar con quien tú quieras, el chiste es amar. Y si amas a alguien del mismo sexo, no te preocupes, es tu verdad y estás bien. Si alguien más tiene otra verdad, no, él está mal, tú tienes la verdad. ¿O acaso no es lo mismo que nos dice el enemigo cuando surgen personas que dicen, está bien si aborto mi bebé porque está en mi cuerpo? Y nos dicen, esa es una verdad y está bien. Sin embargo, tenemos que siempre estar firmes en la verdad que Dios nos ha declarado en su palabra. Porque déjame decirte algo, no hay muchas verdades, verdad hay una sola. ¿O no Jesucristo es la verdad? ¿No Jesucristo es la verdad? Y si a la verdad de Jesucristo nos alineamos y vemos ese espejo, entonces vamos a descubrir la única verdad. No la verdad que dice el mundo o las verdades que dice el mundo. Y es precisamente lo que el enemigo hace. Toda obra del diablo o del enemigo empieza por su arma más poderosa, la confusión. Confundirnos. Confundirnos es lo que le permite a él desviar nuestra mirada de la verdad que Dios ha hablado a nuestras vidas y enfocarnos en la mentira que él quiere que nosotros creamos. Y es lo mismo que pasa en la siguiente parte de la pregunta. Recuerda, esta pregunta tiene dos partes. Dice la Biblia, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Directamente la segunda parte de la pregunta es una mentira. ¿Por qué? ¿Cuántos árboles les prohibió Dios comer a Adán y a Eva? Uno. Sin embargo, el enemigo le está diciendo, ¿acaso no puedes comer de todos? Él sabía la verdad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo muchas veces, o la mayoría de las veces, quiere confrontarnos con una mentira para que nuestra fe se tambalee, para que nuestra fe decaiga, para que empecemos una conversación con él. Dios había prohibido comer de un árbol, no de todos. Pero el enemigo era astuto y él sabía lo que podía hacer con esa pregunta. Cuando el enemigo nos ataca con preguntas y nos ataca con mentiras. Pero es muy sutil. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú estás enfermo, el enemigo no se para y te dice, te vas a morir por pecador. No se para y te dice, Dios no te va a sanar. ¿Qué es lo que él hace? Él viene y te dice, ¿será que Dios sana algunas enfermedades? ¿Será que solamente sana las enfermedades graves como el cáncer, como todo? ¿Qué se va a preocupar Dios por tu gripa? O luego viene y se acerca y te dice, ¿será que el único que tiene poder para sanar son los pastores? ¿Será que tienes que esperar toda la semana para pasar a la línea de oración y los santos de los santos oradores son los únicos que pueden orar por ti? Y te pones a pensar, híjole, ¿será que sí? Es que mira, yo he orado y no pasa nada. Ora el pastor y sí pasan cosas. Es interesante, ¿verdad? Porque es así como actúa el diablo. El diablo no te confronta directamente porque él sabe que si él te dice, no, Dios está contra ti, tú vas a decir, no, la Biblia dice que Dios está conmigo. No, él viene y te dice, ¿será que Dios está con los que sirven más en la iglesia? ¿Será que Dios está nada más con el hermano Jorge? ¿Sabes? El primer error que cometió Eva fue intentar razonar con el enemigo.
Lo primero que ella hizo fue intentar decirle, no, mira, la Biblia, no, lo que nos dijo Dios fue que nada más era uno. Cuando no es verdad que la Biblia nos enseña a huir del enemigo, a huir de las pasiones, a huir de esas cosas que están mal en nuestra vida. ¿Qué hubiera pasado si la mujer no hubiera estado sola en ese momento? Yo siempre me he hecho esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado si la mujer hubiera escuchado a la serpiente, hubiera dicho, ok, bueno, déjame le pregunto a Dios a ver qué piensa él? Pero no. ¿Por qué? Porque el diablo sabe cómo preguntar las cosas. La primera pregunta es del diablo, y las preguntas del diablo están hechas para confundir, para mentir y para hacernos dudar. Amén. Para eso están hechas. Así que la lección en esta primera pregunta es que entendamos que todo lo que escuchemos lo traigamos a los pies de Cristo, porque Él es el que tiene la verdad. Y lo que nosotros sufrimos y pasamos, tenemos que entregárselo a Él, porque solo a sus pies encontramos respuesta, porque solo a sus pies encontramos salud, encontramos amor, encontramos esperanza. Solo a sus pies. Ok, di conmigo número 2. Ya vimos la primera pregunta. Esta es la segunda pregunta. Génesis capítulo 3, versículo 9. Génesis 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? La segunda pregunta que vemos en la Biblia, en Génesis 3:9, la hace Dios. La segunda pregunta. Ya vemos que Adán y Eva comieron de este fruto prohibido, lo comen, se esconden y de un momento algo cambió en sus vidas, algo se transformó. Ahora yo me pregunto, ¿por qué hizo Dios esta pregunta? Yo me pregunto, ¿por qué hizo Dios esta pregunta? ¿Dónde estás tú? ¿Acaso Dios, el que todo lo sabe y en que donde todos lados está, omnipresente, omnisciente, no sabía dónde estaban? No, sí sabía. Entonces, ¿por qué decimos que Dios hace una pregunta? ¿Por qué hace Dios preguntas? ¿Acaso la persona que lo sabe todo necesita preguntar para saber algo? No, Él lo sabe ya. Entonces, ¿por qué Dios hace preguntas? Muy sencillo, las preguntas de Dios nos hacen confrontarnos con nuestra realidad. Las preguntas de Dios no son para Él, son para nosotros. Las preguntas que Dios hace, las hace para que nosotros nos reflejemos en la pregunta y entendamos algo. ¿Qué quiso decir Dios con dónde estás tú? Él quería que ellos se preguntaran a sí mismos, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué es lo que cambió? Él quería que se preguntaran, ¿dónde está mi corazón? ¿Cuál es mi identidad? Mira, ellos no conocían el pecado, ellos no conocían la muerte, ellos no conocían la vergüenza, ellos no conocían el dolor. Sus días tras días era pasárselas en el jardín del Edén, disfrutando del paraíso, conversando y caminando con Dios. Imagínate eso. Y de repente el único lugar donde ellos eran libres se convierte en algo diferente para ellos. ¿No dice ahí que se avergonzaron y se escondieron? ¿Cómo te puedes esconder en tu propio hogar, en tu propia casa? Tenían tanta vergüenza de lo que estaba pasando que no sabían. Es más, ni siquiera sabían que estaban desnudos, ahí se dieron cuenta. ¿Qué es lo que Dios hace con las preguntas que Él nos hace? Nos confronta con nuestra realidad. Ellos empezaron a pensar, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy en esta situación? Después de pasar día a día en este paraíso, ahora tenían que ser echados fuera del huerto y de la presencia de Dios. Tenían que salir. Ahora, si Dios los estaba buscando, ¿significa que Dios los perdió? ¿Dios puede perder algo?
No, pero nosotros sí nos podemos perder. He ahí la diferencia. No se trata de lo que pierde Dios, se trata de cuando nosotros nos perdemos. Nos perdemos en nuestras debilidades, nos perdemos en nuestra naturaleza pecaminosa, nos perdemos de las bendiciones de Dios, nos perdemos de su propósito haciéndose realidad en nuestras vidas. Sin embargo, tenemos un buen pastor que cuando se pierde una oveja, Él la busca, no porque no sabe dónde está, porque Él quiere encontrarse contigo. Porque Él quiere que tú te encuentres con Él. ¿Escuchas eso? Es muy diferente. No es que Dios no sepa dónde estás. Es que Él quiere salir a tu encuentro para que tú sepas dónde está Él. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace con las preguntas que nos da. Cuando nos pregunta dónde estás, es porque nosotros necesitamos darnos cuenta de quiénes somos, de a dónde vamos. Las preguntas de Dios son preguntas para ubicarnos. Son preguntas que nos hacen reflexionar acerca de nuestra identidad y la postura que tenemos en Él. Y Dios te está buscando a ti. Dios te busca a ti. Dios quiere encontrarse contigo. Él nos quiere confrontar a nuestra realidad. Él quiere que veamos lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Entonces la pregunta número 1 la hace el diablo y siempre te miente. La pregunta número 2 la hace Dios, pero la verdad no necesita preguntar. Es para que tú te contestes. Di conmigo número 3. Más fuerte, número 3. ¿Cuál es la tercera pregunta? Bueno, esta tercera pregunta la vamos a encontrar con otros personajes. Más adelante, en capítulo 4 de Génesis, versículo 9, vamos a encontrar a Caín y Abel. Caín y Abel, quienes fueron hijos de Adán y Eva. Y vemos al inicio de este capítulo, del capítulo 4, se introduce estos personajes y nos hablan de que en algún momento Caín, que es el hermano mayor, el primogénito, estaba juntando una ofrenda para llevársela a su señor. Después Abel también llevó una ofrenda al Señor, y cuando Dios vio las dos ofrendas, prefirió la de Abel y no la de Caín. Entonces Caín se enojó y se molestó y dijo: ¿por qué? Y después de estos celos que nacieron dentro de él, Caín comete un asesinato, mata a su hermano. Y cuando Dios lo confronta y le pregunta por su hermano, en Génesis 4:9, el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Esa es la tercera pregunta que vamos a ver el día de hoy. Y esta pregunta, di conmigo, la hago yo. ¿Verdad? Esta pregunta la hace el hombre. Ya vimos lo que preguntó el diablo, ya vimos lo que preguntó Dios, pero ahora quiero que te reflejes en esta pregunta. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Mira, Caín, como todos nosotros, tenía sus defectos. Y el de él, pues es que era un asesino, ¿verdad? Espero que no haya asesinos aquí el día de hoy. Digo, ¿verdad? Si no, no juzgamos, no se preocupe, ¿eh? Sin embargo, si ustedes son como mi mamá y mi hermana, por cierto, mi mamá viene de visita desde Querétaro. ¿Te puedes poner de pie? Gracias. Como se dan cuenta, solo me parezco a mi papá. No sé por qué, los genes no me dieron lo lindo, ¿verdad? Pero bueno, me consuela que ni a mi hermana tampoco. Ay, no es cierto. Uno que habla de los hermanos, ¿verdad?
Mi mamá y mi esposa les gusta ver un canal que se llama Investigation Discovery. ¿Alguno lo ha visto? ¿Sí? Amén. Bueno, si ya vieron ese programa, entonces ustedes también tienen mente de criminal. Una de las cosas, es que sí, oye, hombre, te refleja eso. Dices, ¿cómo le haré yo? A ver, espérate. Si le falló esto, yo lo que tengo que hacer es comprar de la cinta buena, porque la otra se sale. Bueno, si algo te enseña este canal es que para cometer un crimen necesitas 3 cosas. Necesitas oportunidad, un medio y un motivo. Necesitas una oportunidad, el momento, el lugar, donde sea, un medio, un arma o algo que te permita hacerlo, y un motivo, el por qué lo haces. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestras emociones, muchas veces nos olvidamos de nuestra identidad, porque nuestras emociones empiezan a gobernar quienes nosotros somos. Y aunque toda tu vida tal vez tú fuiste una buena persona y toda la vida hiciste todo bien, llega un punto donde una emoción puede cambiar tu vida para siempre. ¿Cuántos no han escuchado de, ay, ¿a poco ese hizo esto y aquello? Si se veía tan bueno, se veía tan buena onda. Calladito, no decía nada. Caín era el hermano mayor. Y hasta cierto punto deberíamos de pensar que esta era la persona que tenía que estar ahí para apoyar, para cuidar, para proteger a su hermano. Esa era la persona que en teoría debería de tener otra identidad. Sin embargo, los celos fueron un motivo más poderoso que su identidad. Celos de los cuales incluso Dios ya le había advertido. Si leemos Génesis 4, de 6 a 7, dice así: ¿Por qué estás tan enojado?, le preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Esto fue antes de cometer el asesinato. Dios le advierte y le dice, si haces lo correcto. Y mira, hacer lo correcto no es siempre fácil, pero negarse a hacerlo puede costar una vida. Es interesante que antes de cometer este atroz crimen, es Dios quien le advierte de su mala actitud a Caín. Una mala actitud. Pero lo que me causa interés es, a lo que venimos hoy, a la pregunta: ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Y esta es una pregunta para nosotros, para nuestro tiempo, para nosotros aquí en Grace Latino. ¿Acaso será que somos responsables por alguien? Te pregunto, ¿eres responsable por los demás? Y una de las cosas que yo veo en esta pregunta es que parecía que tuviera un tono de excusa, ¿no? Le pregunta a Dios, ¿dónde está tu hermano? Ay, ¿a poco yo lo voy a andar cuidando? Ni que fuera la niñera. Pareciera que siempre es más fácil deslindarnos y culpar a los demás, ¿no? Lo peor es que Caín no solo quiere ocultar el crimen, sino que le miente a Dios, el que ya sabemos lo sabe todo. ¡Qué tonto, de veras! ¿A quién se le ocurre mentirle a Dios? ¿A quién? Si Él lo sabe todo. Ay, pero es que a veces sí nos pasa. Cuando Dios nos confronta y nos dice, oye, ¿ya le pediste perdón a tu esposa de lo que le dijiste? Ay, Señor, es que ella tiene que ayudarme primero a sanar mi corazón. Entonces, ¿crees que tiene la actitud correcta? Hijo, hija, ¿ya dejaste esos malos hábitos? ¿Dejaste de comer ese dulce, esa coca, ese azúcar que te hace daño por tu diabetes? Ay, Señor, es que
Nomás una vez a la semana. Mira, los domingos tú santificas todo mi cuerpo en la iglesia. Déjame la noche del domingo nomás echarme una. ¿Ya le llamaste al hermano que no has visto en la iglesia? Ay, Señor, que se acerque, si lo necesita, que se acerque a ti. ¿Ya te reconciliaste con ese hermanito Gier que no te deja sentarte donde siempre quieres sentarte? Ay, Señor, es que mira, no es donde me pone, es que me lo dijo. ¿Viste cómo me lo dijo? Me miró a los ojos. Como si fuera yo su hijo, ¿qué? ¿Ya perdonaste al hermano Jorge, al pastor Jorge, que no te deja cantar? Porque la verdad que no cantas tan bien, ¿verdad? No, Señor, la verdad es que en esta iglesia no me valora el hermano Jorge. ¿Será que lo más fácil es echarle la culpa a los demás y mejor cambiarnos de iglesia? La pregunta que hace el hombre busca deslindarnos de nuestra responsabilidad, lamarnos las manos y poner excusas. Y ya se va. ¿Le pegó el sermón? Y me dirás, pero pastor, yo no he cometido ningún crimen. No he matado a nadie, pastor, ¿qué le pasa? Digo, a veces me dan ganas, ¿verdad? Pero mejor hagamos algo, pastor, ni usted ni yo. Mejor ni le hablo. Mire, la ley del hielo aplica para los dos. Ni yo lo molesto, ni él me molesta. Si él no se mete conmigo, yo no me meto con él. Digamos que dejamos de ser hermanos y somos medios hermanos, ¿no? O sea, sí estamos en la misma iglesia, en la misma casa, pero... Primera de Juan, capítulo 3, del 10 al 18, dice lo siguiente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ay, ay, ay. Hasta yo casi me salgo. Y a todo esto, ¿quiénes son nuestros hermanos? Estamos directamente hablando en este texto de los hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y eso es importante recalcarlo. Sabemos que Jesús es nuestro acceso directo al Padre. Cuando lo recibimos y creemos en Él, podemos llegar a ser hijos de Dios. Pero hay algo interesante que dice Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y hermana y madre. Mira, no se trata solamente de creer, se trata de hacer y de actuar. El que hace la voluntad de mi Padre.
Somos hermanos, sí, y tenemos una misión. Me encanta porque estamos en el mismo equipo, estamos en el mismo barco, estamos remando hacia la misma misión, hacia el mismo propósito. Predicar el evangelio, ir y bautizar a las personas, hacer discípulos, ser testimonio del amor de Dios. Y Dios precisamente nos manda a hacer 3 cosas con nuestros hermanos. Y lo vimos en esos versículos. En el 11 vimos que estamos aquí para amarnos unos a otros. En el versículo 16, en esto debemos conocer qué es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y esta no nos gustó mucho, pero la 17, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? También apoyamos con nuestros recursos. ¿O no estamos haciendo una gran movilización con Back to School? En donde estamos apoyando al necesitado. Pero de nada nos sirve venir y adorar y hacer todo este show que a veces hacemos cuando pasamos de esa mesa de largo y decimos, que otro ayude. Y mi pregunta es, ahora esta es mi pregunta, ¿podemos amar a quien no conocemos? ¿Podemos dar la vida por alguien que no sabemos ni siquiera su nombre? ¿Podemos apoyar al necesitado sin saber ni siquiera cuál es la necesidad? Es aquí cuando nos toca a nosotros conocer a nuestros hermanos, saber lo que están pasando. Conocernos nos ayuda a tener comunión y unidad. Y eso es lo que busca Dios en nosotros. Que seamos una iglesia unida, que se apoye, que trabaje en conjunto. Y juntos vamos a ver que las cosas van a cambiar en nuestra ciudad, en nuestro país de origen también. Me encanta porque Jesucristo nos está retando directamente a hacernos esas preguntas. ¿Acaso yo tengo que cuidar de alguien más? ¿Acaso soy yo quien tiene que amar y a quién tengo que amar? Y probablemente me dirás, pero ¿qué pasa si yo soy al que han lastimado? ¿Qué pasa? Se escucha muy bonito eso de amar a los demás y todas las cosas, pero usted no sabe mi historia, pastor. O sea, a mí me han maltratado los mismos hermanos, la misma iglesia. Déjame decirte algo. O déjame preguntarte algo. Lo vimos hace un momento. ¿Quién mató a Abel? Su hermano. ¿Quién vendió a José? Sus hermanos. ¿Quién expulsó a Jefté? Sus hermanos. ¿Quién tenía envidia de David? Sus hermanos. ¿Quién no estaba contento con el regreso del hijo pródigo? Su hermano. Entre tantos ejemplos en la Biblia podemos darnos cuenta de que todos aquellos que fueron traicionados y maltratados por sus propios hermanos fueron también bendecidos y mantenidos por Dios. Así que no dejes la iglesia, no dejes los grupos, no dejes el servicio por culpa de una herida de un hermano. Perdónalo, porque eso es lo que es lo que Jesús pide de nosotros, que los perdonemos como también Él nos ha perdonado. Recuerda, al final será Dios quien te juzgará y te dará la salvación, no es tu hermano. Podemos ser traicionados, vendidos, expulsados, envidiados, pero debemos perdonar como nosotros fuimos perdonados. Mira, en su última cena Jesús hace hincapié en la unidad. Si estamos unidos, el mundo va a creer. Lo podemos ver en Juan capítulo 17 del 20 al 21. Mas no ruego solamente por estos, está hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, que está hablando de nosotros, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando hay unidad en la iglesia, el mundo va a creer. Y precisamente
en estos capítulos de Juan vemos la última cena. Y lo podemos iniciar con el capítulo 13 de Juan. Capítulo 13 de Juan. Y vemos aquí a un Jesús que lo dice incluso en la lectura, antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y Él está en un momento en el cual ve a sus discípulos y está en una cena. Y en esta misma cena, la cual es la última cena, Él nos hace una demostración de lo que es el amor y la unidad. Y yo quiero pedirle a mi amigo Jaime, si pueda pasar de este lado, que me va a ayudar a ilustrar este punto. ¿Y los zapatos? Siéntese, amado hermano. Siéntese ahí. Ay, mira, hasta le van a traer su agüita y todo. Mira, qué padre. Mira. Las personas en la antigüedad caminaban largas distancias con sandalias abiertas. Caminaban por trayectos largos en tierra, en el sol, con sudor. Y ellos se ensuciaban. Y cuando se sentaban a la mesa, no era una mesa como la que nosotros conocemos. Ellos se sentaban en el piso. De hecho, cuando se sentaban en el piso. No había sillas. Entonces, cuando ellos se sentaban uno al otro, los pies siempre quedaban muy cerca de la cara de la persona que sigue. Y entonces había lugares o había casas donde se designaba una persona para poder lavar los pies de los invitados, y de esa manera, cuando se sientan a la mesa, no había pues ese mal olor, ¿verdad? Y la suciedad. Y qué bueno que fuiste a darte la vuelta aquí para que funcionara bien el ejercicio. Y los ricos de la época designaban un esclavo para precisamente lavar los pies de los invitados. Sin embargo, en esta cena vemos que no había quien lavara los pies. No había esclavos y ningún discípulo se había ofrecido. Entonces, en ese momento, Jesús, al ver a sus discípulos, toma una decisión. Y dice, les voy a demostrar cuál es la unidad y el amor que busco en ellos. Y en este acto de humildad, dice la palabra de Dios, que luego puso él, dice versículos 4, se levantó de la cena y se quitó su manto. Déjeme, me quito mi manto. ¿Okay? Se levantó de la cena y se quitó su manto. Gracias, José. Se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Cuando habla de ciñar, se habla de que se la amarró a la cintura. Espero que sea extra large. Y dice que luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y el primer punto que me encanta de esta historia es que él no podía lavar los pies de pie, lo tenía que hacer hincado. Y Jesús dice aquí más adelante que él sabía, en el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que habían salido de Dios y a Dios iba, se levantó. Sabiendo él que Dios le había otorgado todas las cosas, él se levantó. Y lo primero que me llama la atención es que cuando él se inclinó frente a los discípulos, él no le costó porque él sabía quién era. Él conocía su identidad. Él sabía quién era él en Dios. Él sabía. Y eso le ayudó porque entendía que él tenía que demostrarle a sus discípulos cómo deberían de actuar. Lo que me llama la atención es que en esta posición estás vulnerable. En esta posición lo único que ves es la suciedad. Nomás poquito, ¿verdad? Poquito. Me lo lavé la semana pasada.
¿Sabes por qué? Porque para lavar los pies tienes que ver los pies y oler los pies. Ay, creo que fue mala idea hacer esto. Jesús no lo veía a él, veía a la sociedad. Sin embargo, en ese momento de vulnerabilidad, donde él no sabía qué pasaba alrededor, no sabía qué pasaba atrás, no sabía en qué momento podía llegar alguien, él solamente se concentraba en sus discípulos, en el amor que les tenía. ¿Sabes? Cuando te inclinas, estás hablando de inclinar tu orgullo, de dejando atrás tu posición y de decir, yo también puedo ser menor que tú. El que sabe quién es, puede humillarse. El que sabe quién es, puede humillarse. La segunda parte que me llama mucho la atención es que cuando Jesús estaba en este momento con los pies de sus discípulos, él veía la suciedad que había en ese caminar. Y llega un momento en donde él llega con Pedro y Pedro le dice, no, Señor, espérate, no. ¿Cómo crees que yo voy a dejar que tú hagas esto? Sin embargo, Jesús le dice, si no lo hago, no tienes parte tú en mí. Y después Pedro dice, como yo creo que era de Grés Latino, ¿verdad? Como él era así súper inteligente, le dice, Señor, entonces no solo me laves los pies, lávame la cabeza, lávame las manos, lávame el cuerpo completo. Jesús, espérate tantito. Espérate tantito. Versículo 9 dice, entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y versículo 10 dice, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. ¿Sabes? La sangre de Jesús nos hace completamente limpios. Completamente limpios. Pero siempre hay mugre que nosotros vamos a recolectar en nuestro caminar diario. Con palabras que dijimos que no deberían de haber salido de nuestra boca. Con acciones que hicimos contra nuestros hijos, de las cuales nos arrepentimos toda la vida. Con gritos, con peleas, que si regresamos y vemos, nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? ¿Sabes que Jesús le estaba diciendo? No necesito lavarte todo. Yo estoy viendo sola esta suciedad. Yo estoy viendo tu caminar. Yo estoy viendo lo que te ha costado llegar a donde estás. Yo estoy viendo tus pies. Y me llama mucho la atención porque muchas veces nosotros mismos, cuando vemos a una persona que viene a este lugar, que ha cometido un error, automáticamente dejamos de ver sus pies y decimos, todo él está sucio. Decimos, está así porque es un pecador, porque hace lo que no le conviene, porque él se lo buscó. Pero Jesús estaba diciendo, no, tomaste una mala decisión y por eso estás aquí. Por eso estoy aquí para lavarte, para decirte que no importa lo que digan los demás de ti, los que digan los hermanos de ti, yo estoy aquí para amarte. Yo estoy aquí para más que verter agua, verter gracia. ¿Sabes por qué? Porque en ese mismo círculo estaba un tal Tomás, que todo el tiempo estaba preguntando, que todo el tiempo estaba diciendo ¿por qué es así? ¿Por qué no así? Que todo el tiempo dudaba. Y sin embargo Jesús, ¿sabes qué es lo que hizo? Vertió gracia a él. Aunque dudes de mí,
yo estoy contigo. También ahí en ese lugar había un tal Pedro, el cual lo iba a negar 3 veces. Y Jesús sabía. Pero dijo: Pedro, aunque me niegues, aquí estoy vertiendo gracia sobre ti. ¿Y sabes cuál es lo escandaloso de la gracia? Que ahí mismo estaba uno tal llamado Judas, en el cual leímos, Jesús sabía que él era el que lo iba a entregar. Y aún sabiendo Jesús que unas horas, ni siquiera días, ni siquiera semanas, en horas, esta misma persona lo iba a entregar y lo iba a traicionar, Jesús dijo: yo quiero verter gracia sobre ti. Aunque me niegues, aunque me traiciones, aunque me falles, déjame decirte algo. Yo soy el que cubre la suciedad. Soy el que cubre tu caminar. Soy el que te santifica. Soy aquel por el cual llevo todas tus dolencias y todos tus pecados. Y Jesús llegaba con la toalla y sacaba esos pies y los secaba y decía: esto que estoy haciendo es precisamente lo que quiero que hagas. Que si hay una persona que te va a traicionar, si hay una persona que te miente, si hay una persona que está dispuesta a negarte, tú lo trates igual, lo ames, te humilles, porque si tú conoces la posición que tienes, el orgullo no te va a ganar. La única manera por la cual nosotros luchamos por la unidad es derramando gracia, incluso cuando nos pueden defraudar. Perdonar, incluso cuando nos van a traicionar. Esa es la gracia. Y si hoy estás aquí y has escuchado esta verdad, quiero retarte a que te hagas esta pregunta: ¿dónde estoy yo? La misma pregunta que le hizo Dios a Adán y a Eva. ¿Dónde estás tú? ¿Eres una persona que ha sido lastimado? Aquí hay gracia para ti. ¿Eres una persona que viene aquí por primera vez y que está agobiado por los problemas, la dificultad de lo que está a su alrededor? Hay gracia para ti también. ¿Eres una persona que te arrepientes de las cosas que has hecho en el pasado, por tu caminar diario de todos los días, por las cosas que has traído, arrastrado? Hay gracia para ti también. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos, para amarnos, para levantarnos, para decirte: aquí estoy, para decirte: te amo. Así que a mí me gustaría invitarte. Si tú has sido lastimado por la iglesia, si has sido lastimado por algún hermano, que el día de hoy puedas perdonar. Que el día de hoy puedas dejar atrás todo eso. Que el día de hoy dejes que Jesús sea el que vierta gracia y limpie esos pies cansados. Este es tu día para poder vivir de otra forma, para poder ser diferente, para poder dejar que Jesús vierta gracia sobre ti. Así que a mí me gustaría que ahí donde estás pudieras cerrar tus ojos. Y que el día de hoy sea el Espíritu Santo el que hable a tu vida. Porque sabes, la suciedad no define tu identidad. La sangre de Jesús es la que define tu limpieza. Si tú eres una persona a la cual han lastimado, te quiero pedir perdón. Perdón de parte de esta iglesia.
Porque muchas veces te vimos como una persona sucia cuando en verdad solo tenías los pies sucios. Y hoy Dios está aquí para sanar tu vida y sanar tu corazón. Hoy Dios está aquí para amarte, para abrazarte, para verter gracia sobre ti. Señor, en esta tarde, Padre, eres tú, Dios, el que habla nuestras vidas y nuestros corazones. Te pido que seas tú el que ame y el que abrace cada una de estas vidas que el día de hoy pueden sentirse lastimadas. Espíritu Santo, obra, llena, vierte agua, vierte gracia sobre ellos. Que seas tú, Dios, el que los haga ver que a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas, a pesar del odio, a pesar del resentimiento, a pesar de todo, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo Rey. Tú sigues siendo Rey.